La reacción sobre el tema de los diálogos la van a escuchar en el tramo final de este noticiero, porque voy a empezar por otras cosas. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los infiltrados de entrada, ¿les parece? Y después sí nos adentramos en el asunto este del análisis de lo que fue ayer este encuentro entre representantes del gobierno y los líderes de las organizaciones que forman parte de la CONAIE. Bien, ustedes habrán visto durante estos 16 días cómo la narrativa de los grandes medios de comunicación y de quienes sostienen el relato oficial en redes sociales ha tratado de criminalizar al movimiento indígena, de estigmatizarlo, de etiquetarlo, a partir de usar términos como por ejemplo delincuentes, vándalos, criminales, salvajes, etcétera, etcétera, ¿no? Han dicho que ellos son violentos porque lo hacen además bajo influencias del alcohol y cosas por el estilo, como que si los hermanos indígenas ni siquiera supieran por qué es que están aquí la gran mayoría protestando. Han tratado por todos los medios posibles de deslegitimar la protesta, de maltratarlos, de deslegitimar la protesta en definitiva, ¿no? Y a partir del maltrato. Y yo quiero revisar con ustedes algunas imágenes que hemos recogido con el equipo, que han circulado a través de redes sociales y que dan cuenta de que, claro, en toda protesta, y se acuerdan, yo de las primeras cosas no que les advertía, porque ustedes también son gente que es bastante crítica, que se está cuestionando todo el tiempo, al igual que uno, pero y saben cómo funciona la protesta. Siempre hay infiltrados, ¿ya? Siempre hay infiltrados. Pero vamos a ver de dónde salen los infiltrados. Ahí podemos ponerle un stop, una pausa, unos segunditos antes, ¿no hay cómo? Bueno, ustedes ven ahí un enfrentamiento. Este enfrentamiento se da en la avenida Patria, cerca del Arco de la Circasiana, frente a uno de los hoteles 5 estrellas que tiene esta ciudad, donde está también el edificio de COFIEC, donde más adelante vemos el edificio de la Fiscalía, que antes era Semplades, y ahí vemos un tipo que luce unas gafas protectoras de ojos, coincidencialmente de la misma marca que utiliza la policía. Es más, de la marca que de alguna forma sirve y fabrica la indumentaria que utiliza la policía, que es Fabrec. Y en este video que ustedes están viendo hay algunos detallitos, aparte del cintillo este de las gafas protectoras con las que usa este sujeto, que está lanzando cohetes, que lanza voladores y demás. Si ustedes se fijan detenidamente en los detalles, por ejemplo, de estas personas junto a él, usan las mismas mochilas, ¿ya? Por un lado, y por otro, tienen una estructura debajo de su ropa, ¿ya? Que son chalecos antibalas. ¿Y quién tiene chalecos antibalas? Los indígenas, los manifestantes, los estudiantes universitarios, los médicos usan chalecos antibalas. No, usan los policías, usan los militares los chalecos antibalas. Entonces, si quieren hablar de infiltrados, hablemos también de estos detalles. Ahí está, Fabrec, indumentaria que usa la Policía Nacional. Elementos que usan para su protección la Policía Nacional. Estas son cosas que ustedes obviamente en los grandes medios de comunicación no las van a ver, pero que fíjense quedan grabadas, ¿no? Y ahí están, circulan en redes sociales y hay que verlas detenidamente, ¿no? Para no caer en ese juego de la estigmatización, de la etiqueta, ¿no? De que los vándalos, los criminales, los que provocan desmanes son precisamente los manifestantes, o en este caso específico es el movimiento indígena. Y ojo,
yo siempre voy a estar del lado de la verdad, pero de la verdad, no de la verdad que construye el gobierno, no de la verdad que construyen con su narrativa los grandes medios de comunicación, no con la verdad que les interesa imponer a quienes están al mando, sino con la verdad. Y en este caso la verdad tiene que ver también con poner no en mal predicamento a la CONAIE o a los manifestantes o al movimiento indígena en general, o a todos quienes decidieron salir a las calles a demostrar su malestar con el gobierno. Tiene que ver con simplemente defender los hechos reales, y esto es parte de los hechos reales. Podemos poner otro de los videitos en donde se ven a policías siendo los que provocan desmanes, por favor. Vamos a ir viendo con ustedes. Más productos, más videos ahí en Aloaj. Es un policía el que ustedes ven rompe los faros de un tráiler que está estacionado en mitad de la vía. ¿Qué tal? Un policía rompiendo los faros de los vehículos que están estacionados en Aloaj, en mitad de la vía. Vándalo. ¿Qué les parece? Y ahí, ¿quién dice algo? ¿Quién habla de vándalos? ¿Quién habla de delincuentes? ¿Quién habla de criminales? ¿Ustedes han visto estas imágenes tal vez circulando en los grandes medios de comunicación? No, ¿verdad? Y no las van a ver tampoco. Bueno, yo quería compartir esto de entrada como para tratar también de desmitificar esos relatos y esa narrativa que ha construido el gobierno con el apoyo de los grandes medios de comunicación para tratar de deslegitimar la protesta. Una protesta que antes, por ejemplo, era defendida y respaldada por el propio Guillermo Lasso. Cuando Guillermo Lasso no era presidente y era oposición al gobierno de Correa, era de los que alentaba la revuelta, la protesta y la movilización del sector indígena. Hoy, que es presidente, no solo que cuestiona la movilización, sino que la reprime. Y utiliza a los policías no solo para reprimir la movilización, sino para también generar este tipo de desmanes. Yo quería compartir estos videos con ustedes simplemente para que cada uno de ustedes saque su conclusión y también se vaya generando una línea crítica con respecto de lo que han sido los medios de comunicación que ayer estaban protestando, ¿no? Bravísimos, que no les dejan entrar a la basílica a cubrir el encuentro entre el gobierno y el movimiento indígena. Cada medio de comunicación tiene el derecho absoluto de mantener y defender su línea editorial, los postulados que considere. Es más, creo que está bien que nos sinceremos. Por ejemplo, en este medio, que es un medio público, además, ustedes saben perfectamente bien cuál es la línea editorial, incluida la línea política. Saben cuál es mi inclinación política. Y no andamos con disimulos, ¿no es cierto? Pero los medios, los grandes medios que se las dan de muy libres y de independientes, también deberían sincerarse un poquito, sobre todo con sus audiencias. Y para que después no anden victimizándose y lloriqueando con respecto de me cerraron la puerta, no me dejan entrar a cubrir la reunión de la CONAIE con el gobierno. Lo de ayer, yo no sé si la decisión de los señores del movimiento indígena haya sido la decisión más acertada. Ellos sabrán por qué lo hicieron, de permitir ingresar a determinados medios alternativos y a medios internacionales para la cobertura de la reunión. Tiene que ver y se origina con una palabra que después la mencionó el ministro de gobierno durante la reunión, y tiene que ver con la desconfianza. Si el movimiento indígena no permitió ingresar a los medios tradicionales de este país a la reunión de ayer, creo que esa decisión se origina en la desconfianza.
Y creo que esa desconfianza también tiene una razón de ser. Y es lo que yo les decía hace unos segundos nada más, que estos medios de comunicación durante estos 16 días se han encargado de estigmatizar y de etiquetar al movimiento indígena. Cuando han hablado de las protestas, se han referido a los violentos, las violentas protestas. Cuando, por ejemplo, se encargaron de relatar lo sucedido en San Antonio, nunca tomaron en cuenta de que hubo un asesinato previo con armas, como lo ha señalado misiones de derechos humanos que han sido veedoras y observadores de este proceso que hemos vivido los ecuatorianos durante estos 16 días. Fue el señor Íñiguez impactado por un arma que manejan los militares y que no era como ellos decían, que estaban viniendo hacia Quito, sino que estaban tratando de irse hacia noroccidente, y que la revuelta y que la calentura empieza cuando provocan la muerte y el asesinato de Franco Íñiguez. Entonces no esperen que en la reunión de ayer los dirigentes indígenas les reciban a ustedes con flores, con una casa de honor, porque tan bonitos no es que han sido. Se han referido a las protestas y a los manifestantes como violentos. Se han referido al movimiento indígena como incivilizados, como salvajes. Se han referido a los dirigentes indígenas como terroristas. Entonces, algo de razón me parece a mí que tienen los dirigentes al momento de también marcar la cancha y definir quién sí y quién no. Mi opinión es que estaban en su absoluto derecho de hacerlo, por ese elemento fundamental, el de la desconfianza. Y porque los grandes medios de comunicación se han hecho acreedores a ese nivel de desconfianza, en este caso, no de militantes de la Revolución Ciudadana, no de militantes del correísmo, porque para eso son número uno, para decir que militantes de la Revolución Ciudadana han sido los que han agredido a X, Y, Z periodista. ¿No? Que además cuando se les dice, por favor, dejen de mentir, piensan que es un ataque, como lo que les relataba yo el día de ayer a propósito de haber difundido noticias falsas durante el fin de semana. Les dicen, oye, deja de mentir, me arremetieron contra la prensa. En fin, eso como temas adicionales. Ahora vamos a lo de fondo. Ayer ocurrió en el día 15 lo que tenía que haber sucedido en el día 1 de la protesta. Tenemos de experiencia de lo que ocurrió en octubre del 2019. Ahí fueron 11 días también de una protesta violenta, de una protesta que dejó heridas abiertas y muy profundas en este país que todavía no han terminado de cerrarse. Y a pesar de esa experiencia que acarreábamos los ecuatorianos de lo de octubre del 2019, hoy, en junio del 2022, casi 3 años después, volvemos a repetir la historia, pero como que si fuésemos unos novatos. Y a mí, créanme, esto lo posteaba ayer en mi cuenta de Twitter. Primero, me da la impresión de entrada de que el gobierno estuvo mal asesorado desde un principio, mal asesorado por gente que ya gobernó en octubre del 2019, y que tiene también sus tentáculos ahora en este gobierno, y que controla, por ejemplo, a la policía todavía en este gobierno, me refiero a la señora Romo, que creía que estaba enfrentándose al mismo movimiento indígena, y no, como conversábamos hace unos días atrás, con Decio Machado, con Agustín Burbano de Lara, con otros analistas también, con Alberto Acosta, este Ecuador no es el mismo Ecuador de 2019, esta sociedad pospandémica no es la misma sociedad del 2019, y este movimiento indígena no es el mismo del 2019. Partiendo de un hecho, Leonidas Issa no es Jaime Vargas.
Y en la mesa de negociaciones de ayer no estaban personajes oscuros como Pablo Celi, por ejemplo. ¿Se acuerdan el rol que jugó Pablo Celi siendo contralor en aquel octubre del 2019? Bueno, acá estaba un dirigente indígena como Leonidas Issa, que ayer se plantó, como se ha plantado durante estos 16 días, y le volvió a repetir al señor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, y al señor Iván Correa, secretario de la Administración, de forma presencial y mirándole a los ojos a los dos funcionarios, les dijo: diálogo con resultados, otra vez. Y seguramente habrá muchos ecuatorianos que después de lo que vimos ayer durante horas, durante la tarde y la noche, dirán: fue un encuentro infructuoso, porque finalmente pasaron horas sentados viéndose a la cara, hablando, y no se llegó a ningún resultado. Bueno, hoy se van a volver a reunir, hoy se van a volver a sentar, y seguramente lo que espera el señor Leonidas Issa, como el resto de dirigentes de la organización indígena, y como esperamos todos los ecuatorianos, es que ahora sí el gobierno llegue con una propuesta concreta y que este nuevo encuentro arroje finalmente resultados. Y que nos permita a los ecuatorianos salir de este entrampamiento y de este bloqueo que hemos vivido durante ya 16 días. Entonces, de entrada eso, saber que el gobierno o no tuvo la intención de sentarse a conversar desde el primer día, o dejó pasar creyendo que al señor Issa lo iban a manipular como creerán que manipularon durante mucho tiempo, y como lo hicieron también en octubre del 2019 al movimiento indígena, y no lo consiguieron. Porque ayer nuevamente, como les digo, Issa, mirándoles a los ojos a los dos funcionarios que envió Lazo, les dijo: con resultados, si no, nada. Yo les decía ayer que este anuncio que hizo el presidente la noche del domingo hubiese sido vital conocerlo una vez más el lunes 13 de junio, el primer día de la protesta, o quizás antes, porque estas demandas de la CONAIE las tiene el gobierno desde octubre del año pasado. Pero bueno, no lo hicieron. Sigamos hablando de lo que pasa ahora, de lo que es el presente. Ya no hablemos de lo que pasó en octubre. Después lo vamos a conversar con nuestro primer invitado. Pero yo sí quiero plantearles a ustedes una inquietud. Y una inquietud que tiene que ver además con lo debilitada que es nuestra democracia y lo debilitadas que están nuestras instituciones. Porque quien asiste ayer al diálogo es el ministro de Gobierno y es el secretario de la Administración, y más tarde Fabián Pozo, secretario jurídico. Pero no es el presidente Lazo. Ya no tenía COVID. Ya no tenía excusa para no asistir al encuentro de ayer con la CONAIE. En territorio neutral, porque hay que reconocer también el papel que han desempeñado en este caso la Iglesia Católica y el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, que me parece a mí, a esta hora ha metido un gol a su favor. Virgilio Saquicela es uno de los personajes de la política que yo tengo que reconocerlo, a quien no le tenía una pizca de fe, y que ayer me parece que nos ha dado una demostración de, por lo menos, de buena intención. A ver, me voy a poner yo al frente como intermediario y quiero sentar a la dirigencia indígena con los poderes del Estado para tratar de buscarle una salida al país. Considerando también que la jugada de la aplicación del 130, que es la propuesta nacida de la bancada de UNES, cambia también de alguna forma el escenario y le obliga al presidente de la República a mandar a sus delegados a asistir a este encuentro. Hoy a las 11 de la mañana la Asamblea Nacional nuevamente retomará la discusión que le han llevado a cabo durante sábado y domingo para ver si es que se destituye o no
a Guillermo Lasso. Recordarles a ustedes que para que eso surta efecto, la Asamblea necesita las 2/3 partes de su composición, es decir, mayoría calificada igual 92 votos, lo que resulta bastante difícil. Además, por la tibieza que han mostrado bloques bisagras como la Izquierda Democrática, algunos de Pachacutic que han coqueteado con el gobierno durante todo este tiempo y que han sido acérrimos defensores del presidente Lasso, como ha sido, por ejemplo, la señora Guadalupe Zori. O sea, imagínense el escenario de ayer en lugar de Saquicela con Zori como presidenta de la Asamblea. ¿Qué hubiese pasado, no? Acá el Esteban suelta una carcajada. Creo que esa será la reacción de muchos de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si no se hubiese dado la jugada de la aplicación del 130 o de la intención de aplicar aquello en la Asamblea, capaz que el gobierno no hubiera llegado a tomar esta decisión, por ejemplo. Pero a mí lo que me causa mucha decepción, y por qué les hablaba yo de lo debilitada que está nuestra democracia y de lo frágiles que son también nuestras instituciones, es porque es tan fácil faltarle el respeto al primer poder del Estado, que el presidente decide simplemente no asistir a una sesión en la cual buscan destituirle. Y el presidente es un espectador a través de las redes sociales, como pasó ayer, ustedes lo están viendo. Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Facebook, era uno más de los miles de ecuatorianos que estaban expectantes de lo que sucede en el encuentro que se llevaba al frente en la Basílica. Esto parece un meme, esto podría ser un montaje, pero esto es lo que es. Es un presidente ausente de las decisiones más trascendentales que ha debido tomar su gobierno, que es sentarse a conversar con el movimiento indígena. Y el hombre las está viendo a través de las redes sociales. Entonces tenemos un presidente al que le encanta posar para las fotos cuando está con Joe Biden, cuando está con Jeff Bezos, cuando está con Boris Johnson, cuando va a las cumbres para el encuentro climático del no sé qué, en Noruega, en no sé dónde fue, en Escocia, creo que fue, en Glasgow, en Escocia. Está para las fotos. Cuando le recibe con toda la parafernalia el Servicio Exterior de México, el presidente Lasso está para la foto, acompañado de su señora esposa. Cuando le recibe Alberto Fernández en la Casa Rosada en Buenos Aires, el presidente está para la foto. Pero no está para los eventos importantes cuando tiene que ejercer el cargo de jefe del Estado, de primer mandatario, de presidente de la República. Y el presidente Lasso es tan presidente de los señores que forman parte del Club de la Unión en Guayaquil, o de quienes viven en San Borondón en Guayaquil, como de los señores dirigentes de la CONAIE, que hoy han decidido ocupar las vías, las calles de todo el Ecuador, acompañado de estudiantes universitarios, secundarios, médicos, profesores, trabajadores, transportistas, taxistas, etcétera, a reclamarle por lo mal que está gobernando. Y el presidente es un presidente ausente, que no va, que no da la cara. Y no dio la cara el sábado ante la Asamblea, y mandó a su secretario jurídico a leer muy mal, además, el mismo informe de labores que presentó en mayo. Y ayer manda al ministro Jiménez también a enfrentar a Leonidas Issa, a quien fue incapaz de darle una salida y una solución por el tema de los subsidios a los combustibles, que hoy es el problema más neurálgico y el nudo crítico en la relación entre el gobierno nacional y la CONAIE. Y se sienta, después de varias horas de haberse tomado un receso en el que fueron a Carondelet a consultarle al presidente, el ministro Jiménez a decirle lo siguiente a Leonidas Issa. Escuchemos esto y con esto vamos cerrando también. De las diferentes corridas que hemos trabajado ahorita en el tiempo que nos fuimos, que fue aproximadamente de 1 hora, no hemos encontrado un mecanismo que nos permita aumentar el subsidio que ya se otorgó de 10 centavos y de 10 centavos. Sin embargo, estamos dispuestos a escuchar una propuesta de subsidio focalizado por parte de ustedes. Ustedes nos hablaron no solamente de la posibilidad de un subsidio inmediato, sino a trabajar conjuntamente una propuesta
de subsidio focalizado. Debo serles absolutamente sincero, nosotros lo hemos trabajado y no lo hemos encontrado, porque hemos buscado la manera de focalizar el subsidio. Pero ya que ustedes lo han planteado, aceptamos la propuesta de focalizar un subsidio, pero tendría que ser un mecanismo establecido de forma conjunta para que pueda ser verdaderamente eficiente y no derive en lo que a nosotros nos preocupa, que es corrupción. Porque uno de los grandes problemas que está implícito en el tema del subsidio es la problemática de corrupción. Y en la medida en que podamos encontrar un mecanismo conjunto de subsidio focalizado, pues estaríamos dispuestos a adoptarlo. Eso es. Con eso tenemos. Yo de acuerdo con que se focalice el subsidio y que a través de la focalización el subsidio llegue a las personas que más lo necesitan, pero es impresionante que el gobierno le plantea al movimiento indígena, ustedes dennos la propuesta porque nosotros hemos hecho las corridas, ellos son los que manejan los datos, ellos son los que manejan la técnica y resulta que van y se sientan con la CONAIE a decirles, ustedes por favor resuélvanos el problema. Es el gobierno el que tiene que plantear la solución al problema. Y para cerrar, ayer obviamente Leonidas Diza le dijo que no estaba de acuerdo con esto y planteó junto a todos los dirigentes más 2 inquietudes adicionales a las 10 que ya habían presentado, claro, que se originan de estos 16 días de protesta. Una, que no se criminalice a los líderes de la movilización, porque además esa fue una advertencia que hizo el ministro Carrillo en horas de la mañana. Hemos entregado pruebas, ¿qué pruebas serán? ¿No? ¿Serán otra vez las fake news que han circulado durante el fin de semana? ¿Correos falsos, montados? ¿Serán esas las pruebas acaso? ¿O habrán agarrado ya a los que generaron desmanes en la fiscalía? Y si es que los agarraron, que nos digan si es que no son infiltrados también. Sería buenísimo. Pero lo uno es que no criminalicen nuevamente la protesta y que no den paso a una cacería de brujas como ocurrió en octubre del 2019. Y lo otro es que pidan la salida del ministro Carrillo, que no es un garante de la democracia. Porque a mí me da la impresión, y con esto cierro, se los dije a ustedes el día viernes anterior, puede haber esfuerzos muy importantes, como el del ministro Jiménez, que me parece a mí que ha dado una apertura muy importante, pero la apertura no tiene que ser únicamente de él, tiene que ser del presidente Lasso, y Lasso tiene que asistir a los encuentros con la CONAIE. Hoy, por ejemplo, Leonidas Diza tenía que haberles pedido ayer a los ministros que esté el presidente Lasso presente en el diálogo, que no envíe delegados, que dé la cara. No le dio la cara a la asamblea el fin de semana, al primer poder del Estado. Tampoco dio la cara a la dirigencia indígena ayer. Moreno se sentó con los dirigentes indígenas en octubre. Moreno, Lenin Moreno se sentó con la dirigencia indígena y Lasso no lo hizo. Y ahora ISA les pide la salida del ministro Carrillo porque no es garantía de democracia. Yo el viernes les hablaba de que puede haber intentos y esfuerzos muy importantes por resolver esto a partir del diálogo, pero que me daba la impresión de que había detrás gente que estaba tratando de boicotear y de torpedear el diálogo. Ahí les dejo también, ¿no?, la idea para que vean qué rol juegan unos y qué papel juegan otros en este gobierno.